¿Te has preguntado por qué aceptas migajas de alguien que nunca te da lo que realmente mereces? La palabra de Dios nos advierte en Proverbios 23, 6 a 7. No comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo revela una verdad poderosa. Lo que otros ofrecen refleja lo que realmente hay en su interior, y aceptar menos de lo que Dios preparó para ti es caminar lejos de su propósito. Hoy veremos cómo actuar con firmeza cuando alguien pretende alimentar tu vida con migajas emocionales o espirituales. Te mostraremos cómo reconocer tu verdadero valor en Dios, cómo mantener tu dignidad y cómo derribar el ego de quien intenta usarte. Este mensaje no es de resignación, sino de libertad y poder en Cristo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? ¿Alguna vez has sentido que aceptas menos de lo que mereces solo para no quedarte solo? Muchas veces nos conformamos con migajas de atención, migajas de amor o migajas de reconocimiento, creyendo que al menos eso es mejor que nada. Pero la palabra de Dios es clara. No fuiste creado para vivir de sobras, sino para sentarte en la mesa del Rey. El Salmo 23:5 declara: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Este versículo no describe escasez ni conformismo, sino abundancia. Desde el principio, el plan divino fue que vivieras con plenitud, no con carencias emocionales. Cuando aceptamos migajas de alguien, estamos negando nuestra verdadera identidad en Cristo y abriendo la puerta para que el ego de esa persona se alimente de nuestra debilidad. Pero cuando reconocemos quiénes somos en Dios, algo cambia, porque ya no permitimos que nadie más defina nuestro valor. Piensa en la historia del hijo pródigo. Él lo tenía todo en casa de su padre, pero decidió irse y terminó deseando comer las migajas de los cerdos. Sin embargo, fue en medio de esa humillación donde recordó quién era realmente y tomó la decisión de regresar a la abundancia que siempre le había pertenecido. En Lucas 15:17 leemos: y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Ese momento de despertar es lo que hoy necesitas en tu vida. Tal vez has aceptado atenciones a medias, compromisos rotos o afectos condicionados, pero la verdad es que tu Padre Celestial ya preparó una mesa de abundancia para ti. No tienes por qué conformarte con menos cuando el dueño de todo el universo ya te llamó hijo. Cuando permitimos que alguien nos dé solo migajas, caemos en el engaño de creer que eso es lo único disponible para nosotros. Sin embargo, Isaías 43:4 nos recuerda: porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Dios declara que eres valioso, que tienes honra, que eres amado. Entonces, ¿por qué aceptar lo que no refleja esa realidad? El enemigo quiere hacerte pensar que tienes que conformarte, que es mejor recibir lo poco que alguien te da, que arriesgarte a quedarte sin nada. Pero la verdad es que cuando cierras la puerta a las migajas, Dios abre ventanas de bendición que jamás imaginaste. Él no te creó para andar mendigando amor, ni buscando aprobación en corazones que no saben valorar. Él te creó para que vivas seguro de quién eres, confiado en su amor y firme en su propósito. La Biblia está llena de ejemplos de personas que se negaron a aceptar menos de lo que Dios les había prometido. Josué y Caleb, por ejemplo, pudieron haber regresado derrotados junto a los demás espías, aceptando la idea de que la tierra prometida era inalcanzable. Pero ellos reconocieron su identidad como hijos del Dios viviente y dijeron en Números 14:9: por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Esa declaración fue un acto de confianza y dignidad. Mientras los otros veían gigantes, ellos veían la provisión divina. No aceptaron migajas de miedo, aceptaron la abundancia de la promesa.
Y eso mismo es lo que hoy necesitas aprender. Que tu vida no debe girar en torno a lo que alguien quiera o no quiera darte, sino en torno a lo que Dios ya declaró sobre ti. Aceptar migajas es darle poder al ego del otro. Es permitir que alguien crea que con lo mínimo puede tenerte a su lado. Pero la verdad es que cuando decides levantar la cabeza y caminar con la dignidad de un hijo de Dios, destruyes el juego de poder que esa persona intenta ejercer sobre ti. El enemigo sabe que si reconoces tu valor, se desmorona toda manipulación. Por eso te mantiene entretenido con promesas vacías, con gestos a medias, con ilusiones que nunca se concretan. Pero Dios te dice hoy lo mismo que le dijo a Jeremías en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Ese amor eterno no se compara con los afectos condicionados de alguien que solo quiere alimentar su propio ego. En nuestra vida cotidiana, este principio se ve reflejado de muchas formas. Puede que estés en una relación donde recibes atención solo cuando la otra persona lo decide, donde tus necesidades no son tomadas en cuenta, pero sigues allí porque temes perder lo poco que tienes. O tal vez en tu entorno laboral aceptas cargas excesivas y reconocimientos mínimos, creyendo que no mereces más. Incluso en tu círculo de amistades, quizás soportas el papel de última opción, aceptando invitaciones o palabras que no te nutren solo para no quedarte solo. Todo esto son migajas y mientras más las aceptes, más te alejas de la abundancia que Dios preparó para ti. Jesús lo dejó claro cuando habló en Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa abundancia no se refiere solo a lo material, sino también a lo emocional, lo espiritual y lo relacional. No se trata de aceptar cualquier cosa con tal de no estar vacío, sino de reconocer que la plenitud ya está garantizada en Él. Cuando entiendes esto, ya no buscas validación en quien solo sabe alimentar su ego, porque comprendes que tu valor no depende de nadie más que de tu Creador. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la historia de Esther. Ella pudo haberse quedado como una mujer más en el palacio, conformándose con la comodidad de lo que tenía. Pero entendió que su valor no estaba en ser escogida por un rey terrenal, sino en cumplir el propósito divino que Dios tenía para ella. Cuando llegó el momento de interceder por su pueblo, arriesgó su vida y se presentó ante el rey, declarando en Esther 4:16, y si perezco, que perezca. Esa actitud no era conformismo, era dignidad, era la certeza de que valía mucho más que lo que los demás pudieran pensar o decidir sobre ella. Así también, cuando reconoces tu valor, dejas de vivir de lo que otros deciden darte y comienzas a vivir de lo que Dios ya preparó para ti. Aceptar migajas no solo afecta tu autoestima, sino también tu relación con Dios. Porque en el fondo, cada vez que aceptas menos, estás diciendo, no confío en que Dios pueda darme algo mejor. Es como el pueblo de Israel en el desierto, que después de salir de Egipto, comenzó a quejarse porque no tenían carne y deseaban regresar a la esclavitud con tal de comer lo que antes tenían. Pero Dios ya había planeado darles maná del cielo. Ellos querían migajas de esclavos, mientras Dios les ofrecía alimento celestial. Así pasa contigo. Puedes elegir volver a lo que te da migajas o caminar hacia lo que Dios tiene preparado. El apóstol Pablo escribió en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Tú no eres un accidente, no eres un sobrante, ni alguien destinado a vivir de lo que otros dejan caer. Eres obra maestra de Dios, y aceptar migajas es negar esa realidad. Cuando reconoces tu valor, entiendes que lo que Dios planeó para ti no puede ser reemplazado por atenciones mínimas ni amores a medias. Tu vida tiene un propósito eterno y todo lo que no esté alineado con ese propósito es demasiado pequeño para ti.
Hoy es el momento de tomar una decisión. Tal vez has estado en la posición del hijo pródigo, deseando las migajas de los cerdos, pero ahora Dios te invita a volver a la casa del Padre, donde siempre hay abundancia. Tal vez has sido como Israel, que añoraba lo viejo en lugar de caminar hacia lo nuevo, pero ahora Dios quiere mostrarte que Él es tu proveedor. Tal vez has permitido que alguien alimente su ego dándote lo mínimo, pero hoy el Señor te recuerda que eres de gran estima, que eres amado, que eres digno de recibir lo que viene de lo alto. Cuando reconoces tu valor en Dios, tu vida comienza a transformarse. Ya no aceptas conversaciones que te disminuyen, relaciones que te desgastan, compromisos que nunca se cumplen. Empiezas a caminar con la cabeza en alto, confiando en que el mismo Dios que cuida de las aves y viste los lirios del campo, también tiene cuidado de ti. Como dijo Jesús en Mateo 6:26, mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Esta es la verdad que rompe cadenas. Vales mucho más de lo que has estado aceptando. Y aunque al principio puede doler dejar las migajas, recuerda que solo cuando sueltas lo que no nutre, Dios te entrega lo que realmente sacia. El hijo pródigo tuvo que dejar el chiquero para recuperar su herencia. Israel tuvo que dejar Egipto para recibir la tierra prometida. Esther tuvo que dejar el miedo para cumplir su propósito. Y tú, hoy, necesitas dejar atrás lo poco que te dan para caminar hacia lo mucho que Dios tiene reservado. Esa es la clave para comenzar a destruir el ego de quien ha creído que puede controlarte. No es con discusiones ni con pleitos, es con tu decisión de no aceptar nada menos que el plan perfecto de Dios para ti. Discernir el corazón de las personas no es tarea sencilla, porque a menudo las apariencias logran confundirnos. Podemos recibir palabras dulces, gestos mínimos de afecto o promesas que parecen sinceras, pero la realidad de sus intenciones se revela en sus acciones constantes. Jesús lo expresó con claridad en Mateo 7:16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Este pasaje nos enseña que el verdadero carácter de alguien no se mide por lo que dice ocasionalmente, sino por lo que produce de manera continua. Quien da migajas, quien ofrece lo mínimo solo para mantener un control, muestra con sus frutos que lo que habita en su corazón no es amor genuino, sino egoísmo y manipulación. La Escritura nos recuerda que el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así lo afirma 1 Samuel 16:7, cuando Dios corrigió a Samuel diciéndole: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa misma advertencia es válida para ti hoy. No te dejes engañar por los gestos superficiales que parecen generosos, porque detrás de ellos puede esconderse un corazón orgulloso que solo alimenta su propio ego. Es necesario aprender a mirar más allá de lo visible y permitir que sea la luz de la palabra la que revele lo oculto. El libro de Proverbios es contundente al respecto. En Proverbios 23:7 se declara: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Este versículo indica que lo que alguien es en lo profundo determina lo que verdaderamente ofrece. Una persona que da solo migajas revela que en su interior no hay disposición de amar con entrega, ni de valorar lo que recibe, sino de usar lo mínimo para obtener lo máximo de control sobre otro. El que tiene el corazón endurecido no puede dar fruto abundante, y aceptar esas migajas es permitir que ese corazón gobierne sobre tu vida. Discernir las intenciones implica aprender a distinguir lo que es real de lo que es falso. Jesús advirtió a sus discípulos acerca de los falsos profetas que vendrían vestidos de ovejas, pero que por dentro eran lobos rapaces. Mateo 7:16 lo declara con fuerza: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Este mismo principio se aplica a las relaciones donde alguien parece cuidar, parece ofrecer algo de valor, pero en realidad su objetivo es mantener poder sobre ti. Así como el lobo se disfraza de oveja para acercarse, el orgulloso se disfraza de generoso, ofreciendo migajas que aparentan ser alimento, pero que en verdad son la trampa de su ego. Cuando observamos la historia de Ananías y Zafira en Hechos 5, encontramos un ejemplo poderoso de intenciones ocultas. Ellos vendieron una heredad y fingieron entregar todo a los apóstoles, cuando en realidad guardaron parte para sí mismos. No fue el monto lo que los condenó, sino la mentira de su corazón. Pedro les dijo en Hechos 5:4, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí vemos que Dios no se deja engañar por las apariencias de generosidad, porque la verdadera intención queda al descubierto delante de Él. Así también ocurre cuando alguien te da migajas. No es el acto superficial lo que importa, sino el espíritu con que se hace. Si detrás de ese gesto no hay amor sincero, sino manipulación, entonces no proviene de la voluntad de Dios. Discernir requiere también estar atentos a lo que la palabra enseña sobre la sinceridad. Santiago 3:11 pregunta, ¿acaso alguna fuente echa por una misma abertura agua dulce y amarga? El corazón de una persona no puede producir amor verdadero y al mismo tiempo desprecio disfrazado de afecto. Si lo que recibes es mínimo, condicionado y usado como herramienta para que te mantengas dependiente, entonces la fuente está contaminada. Y no puedes permitir que esa agua amarga sea la que sacie tu sed, porque Dios ya prometió en Jeremías 2:13 que Él es manantial de aguas vivas y no cisterna rota que no retiene el agua. En la Biblia encontramos a personajes que supieron discernir intenciones y no se dejaron atrapar por lo que parecía atractivo. José en Egipto discernió las verdaderas intenciones de la esposa de Potifar. Ella ofrecía un momento de placer disfrazado de afecto, pero lo que había detrás era destrucción. Génesis 39:9 recoge la firme respuesta de José. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Su discernimiento le permitió ver más allá de la invitación y reconocer el pecado oculto en ella. De la misma manera, tú necesitas aprender a reconocer cuando las migajas que recibes no son gestos de amor, sino cadenas de control. El discernimiento espiritual se fortalece cuando permanecemos en la palabra y en la oración. Hebreos 4:12 nos enseña, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Este versículo revela que solo la palabra puede exponer lo que está oculto en las intenciones humanas. Cuando la recibes y la aplicas, descubres rápidamente si lo que alguien te ofrece es fruto de amor verdadero o solo un instrumento para alimentar su ego. No se trata de volverse desconfiado de todo, sino de tener la sensibilidad espiritual para reconocer lo que no proviene de Dios. Jesús dijo en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Quien escucha la voz del pastor no se confunde con las voces que ofrecen migajas. El que sigue a Cristo aprende a distinguir el alimento verdadero de lo que es vacío. Así, cuando recibes gestos mínimos que no reflejan amor, el Espíritu Santo te advierte que no debes conformarte con eso. Un ejemplo claro de lo contrario lo vemos en el pueblo de Israel, cuando exigieron un rey en lugar de seguir gobernados directamente por Dios. En 1 Samuel 8:19-20, el pueblo insistió, no, sino que habrá rey sobre nosotros, y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros, y hará nuestras guerras. Ellos pensaban que estaban pidiendo lo mejor, pero sus intenciones
eran compararse con las naciones, no obedecer al Señor. Aceptaron un liderazgo que les daría migajas de gloria humana, cuando ya tenían la plenitud del gobierno divino. Este relato enseña que cuando no discernimos, terminamos pidiendo lo que parece satisfactorio, pero que en realidad es una trampa para someternos a menos de lo que Dios planeó. El discernimiento también se refleja en la historia de Jesús con los fariseos. Ellos constantemente lo llenaban de palabras halagadoras, pero sus intenciones eran ponerle trampas. Lucas 20:20 dice: y acechándole enviaron espías que se simulasen justos, a fin de sorprenderle en alguna palabra, para entregarlo al poder y autoridad del gobernador. Jesús nunca se dejó engañar por las apariencias, porque conocía los corazones. Esa es la actitud que necesitas adoptar. No aceptar como verdadero lo que parece amable en la superficie, sino examinar los frutos y permitir que el Espíritu Santo revele las intenciones reales. Aceptar migajas sin discernir es como caminar en tinieblas, tropezando una y otra vez con la misma piedra. Proverbios 4:18 nos recuerda el camino contrario. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. La luz de Dios trae claridad y te permite ver lo que antes estaba oculto. Cuando esa luz ilumina, descubres que lo que parecía cuidado era en realidad control, que lo que parecía afecto era manipulación y que lo que parecía generosidad era orgullo disfrazado. Discernir las verdaderas intenciones de quien da migajas no es un acto de frialdad, sino de sabiduría. Es la forma en que proteges tu corazón y mantienes tu dignidad en Cristo. Proverbios 4:23 lo enfatiza: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardar el corazón significa no permitir que sea alimentado por lo que no nutre. Significa rechazar lo mínimo que alguien ofrece cuando lo hace con fines egoístas, y significa confiar en que Dios mismo es tu fuente de plenitud. Quien te da migajas no está interesado en tu crecimiento ni en tu bienestar, sino en mantenerte en dependencia. Por eso es tan importante discernir y cortar esa dinámica, porque mientras aceptes lo poco que alguien da para inflar su ego, estarás atrapado en un ciclo que no honra a Dios. Jesús nos llamó a ser libres, y esa libertad comienza cuando vemos las intenciones con claridad y dejamos de vivir en la ilusión. Juan 8:32 declara: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esa verdad no solo se refiere a la salvación eterna, sino también a la capacidad de reconocer lo falso en lo cotidiano y vivir en la libertad que da la plenitud de Dios. Actuar con dignidad es un reflejo directo de reconocer la obra de Dios en nosotros. La dignidad no depende de lo que otros piensen ni de lo que quieran dar, sino de la certeza de que hemos sido creados a imagen y semejanza del Creador. Génesis 1:27 lo afirma: y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Este fundamento es suficiente para entender que aceptar menos de lo que corresponde a esa identidad es rebajar lo que el propio Dios ha establecido. Por eso es indispensable poner límites claros, no como una reacción de orgullo humano, sino como una manifestación de obediencia al diseño divino que nos llama a vivir con propósito y no en la humillación que otros buscan imponer. El mismo Jesús actuó con dignidad cuando fue cuestionado por aquellos que pretendían minimizar su autoridad. En Juan 8:14 declaró: aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Con estas palabras Jesús mostró que la dignidad nace de conocer el origen en Dios y el destino en su plan. No necesitó la aprobación de los fariseos para validar su misión, porque tenía claridad de su identidad. Así también, cuando alguien intenta darte migajas para mantenerte en dependencia, la respuesta digna no se basa en la confrontación, sino en el reconocimiento de quién eres en Cristo y hacia dónde te diriges bajo su propósito.
La Biblia muestra una y otra vez que quienes caminan con Dios establecen límites firmes frente a las injusticias y a las ofertas que los alejan de su misión. Daniel es un ejemplo perfecto. En Babilonia recibió la orden de comer de la mesa del rey, pero él decidió no contaminarse con lo que no provenía de la ley de su Dios. Daniel 1:8 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. La decisión de Daniel fue un límite claro que protegía su integridad espiritual y al mismo tiempo mostraba dignidad. Aunque estaba en un contexto de presión, eligió actuar con firmeza, no por rebeldía, sino por obediencia a Dios. El apóstol Pablo enseñó la importancia de no dejarse esclavizar por nada ni por nadie. En 1 Corintios 6:12 escribió: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Este principio revela que la dignidad se manifiesta cuando decides no ser gobernado por lo mínimo que alguien quiera darte, porque sabes que tu vida está bajo el gobierno del Espíritu Santo. Poner límites, es decir, con tus acciones, que no te dejarás dominar por migajas emocionales ni por atenciones a medias, porque tu vida está consagrada a un llamado mayor. La historia de Nehemías también refleja este principio. Cuando reconstruía los muros de Jerusalén, sus enemigos intentaron distraerlo para debilitar su propósito. En Nehemías 6:3 respondió: yo hago una gran obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Nehemías estableció un límite firme. No permitiría que las voces externas lo apartaran de lo que Dios le había encomendado. Esa actitud es la misma que necesitas adoptar cuando alguien pretende alimentarte solo con lo mínimo. Tu misión es demasiado grande como para detenerte en lo que no tiene valor. La dignidad consiste en saber decir no, cuando aceptar implicaría perder tu propósito. El mismo Jesús enseñó que hay momentos en los que es necesario sacudirse el polvo de los pies y avanzar. En Mateo 10:14 instruyó a sus discípulos: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies. Este acto simboliza el límite que se debe establecer cuando alguien no valora lo que llevas. Continuar en un lugar donde solo recibes rechazo, o lo mínimo no es humildad, es permitir que tu dignidad sea pisoteada. Jesús mostró que la verdadera misión requiere avanzar y no desgastarse donde no hay apertura ni reconocimiento del valor que Dios ha puesto en ti. Poner límites no significa levantar muros de orgullo, sino reconocer que la voluntad de Dios nunca es que vivas en cadenas emocionales. Gálatas 5:1 lo afirma con claridad: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cada vez que aceptas migajas, te sujetas de nuevo a un yugo que Cristo ya rompió en la cruz. Actuar con dignidad implica mantenerte firme en esa libertad y no retroceder a la esclavitud de depender de lo poco que otro quiera ofrecer. En el relato de Moisés frente al faraón, también se refleja este principio. Faraón intentó negociar ofreciendo concesiones parciales para mantener el control sobre Israel. Sin embargo, Moisés respondió con firmeza en Éxodo 10:26: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Moisés no aceptó migajas de libertad, porque sabía que Dios había ordenado la liberación completa. Ese límite claro destruyó la pretensión del faraón de mantener a Israel bajo un control disfrazado de generosidad. Asimismo, no debes aceptar fragmentos de atención ni migajas de afecto cuando Dios ya decretó plenitud sobre tu vida. El rey David también mostró cómo actuar con dignidad frente a quienes lo menospreciaban.
Cuando su propio hermano lo acusó de curiosidad al preguntar por Goliat, David no se rebajó a la discusión, sino que puso su mirada en la causa justa. 1 Samuel 17:29 recoge sus palabras: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Actuar con dignidad es no enredarse en confrontaciones vacías, sino mantener el enfoque en lo que Dios ha puesto delante. David estableció un límite al no permitir que la crítica de su hermano desviara su atención de la batalla que debía enfrentar. Jesús enseñó que el amor verdadero no se confunde con la pasividad que permite abusos. En Mateo 22:39 dijo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento implica que el amor hacia los demás no puede ser mayor que el amor hacia la dignidad que Dios te ha dado. Amar al prójimo no significa permitir que alguien te trate con desprecio, sino tratarte a ti mismo con el mismo respeto que Dios demanda. Poner límites claros es una forma de obedecer este mandamiento, porque refleja que te valoras como hijo de Dios. En el libro de Esdras encontramos un ejemplo adicional de cómo actuar con dignidad frente a ofertas que parecen generosas, pero que esconden intenciones de control. Cuando los enemigos de Judá quisieron unirse a la reconstrucción del templo, dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios. Esdras 4:2. Pero Zorobabel, Jesúa y los demás líderes respondieron en el versículo 3: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios. Reconocieron que aceptar esa ayuda sería comprometer la pureza del propósito. Así también, aceptar migajas de alguien que busca alimentar su ego nunca traerá plenitud, solo corrupción de lo que Dios quiere edificar en ti. El libro de Proverbios nos advierte constantemente sobre los peligros de asociarnos con quienes no tienen rectitud de corazón. Proverbios 4:14-15 dice: no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella, pasa. Este consejo refleja la necesidad de establecer límites claros en las relaciones, porque el contacto constante con quienes solo buscan dar lo mínimo para mantenerte dependiente corrompe tu espíritu. La dignidad en Cristo te llama a apartarte de aquello que no edifica y a caminar en la senda que conduce a la vida. Actuar con dignidad también significa confiar en que Dios es quien respalda tus límites. No se trata de imponerlos con fuerza humana, sino de vivirlos en fe. Isaías 54:17 lo confirma: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Poner límites puede incomodar a quien pretende alimentar su ego con tus carencias, pero la promesa es que Dios mismo se levantará a tu favor. En el Evangelio de Marcos, Jesús muestra una actitud de firmeza frente a quienes trataban de imponerle tiempos y condiciones. En Marcos 1:37-38, cuando le dijeron que todos lo buscaban, respondió: vamos a los lugares vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Jesús no se dejó arrastrar por las expectativas de la multitud, sino que estableció el límite de su misión. Así también, actuar con dignidad implica no dejarse atrapar por lo mínimo que otros demandan, sino avanzar hacia lo que Dios ha determinado como propósito eterno. La dignidad en Cristo no es negociable. Cuando eliges actuar con firmeza y poner límites, destruyes la ilusión de control de quien pretende sostenerse dándote migajas. Tu seguridad no proviene de lo que alguien más quiera darte, sino de la certeza de que tu Padre Celestial ya te ha dado acceso a su plenitud. Efesios 1:3 lo declara: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Si ya has sido bendecido con toda bendición, no tiene sentido aceptar lo mínimo. La verdadera obediencia consiste en vivir de acuerdo con esa abundancia, no en conformarse con lo que alimenta el ego de otro. El ego humano se alimenta cuando encuentra a alguien dispuesto a sostenerlo.
Quien ofrece migajas cree que tiene control, porque encuentra en la otra persona una disposición a recibir lo mínimo. Sin embargo, cuando decides actuar desde la firmeza espiritual, ese mecanismo se rompe y el poder del ego comienza a desmoronarse. La palabra de Dios enseña que el orgullo no se sostiene cuando se enfrenta con la verdad divina. En Proverbios 16:18 leemos: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Este principio revela que el ego no necesita un ataque frontal para caer, sino que se derrumba cuando no encuentra alimento en la sumisión al desprecio o en la aceptación de las obras. El mismo Jesús mostró este principio en su encuentro con Satanás en el desierto. El enemigo le ofreció migajas disfrazadas de poder y gloria, pero Jesús respondió con firmeza citando la palabra. En Mateo 4:10 declaró: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En ese momento, el ego de Satanás, que buscaba exaltación, quedó destruido frente a la firmeza espiritual de Cristo. No fue necesario un enfrentamiento físico ni una confrontación directa. Bastó la decisión inquebrantable de no ceder. De la misma forma, cuando alguien intenta manipularte con migajas, la respuesta firme basada en la palabra desarma toda pretensión de superioridad. La firmeza espiritual no significa dureza insensible, sino convicción en lo que Dios ha dicho. Cuando Nehemías enfrentó las burlas y amenazas de sus adversarios durante la reconstrucción del muro, no se enredó en discusiones ni buscó justificarse, sino que declaró en Nehemías 2:20: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Con esas palabras desmanteló el ego de quienes pretendían intimidarlo, porque no se dejó atrapar por sus provocaciones. Así se destruye el poder del ego ajeno, no respondiendo desde la carne, sino desde la certeza de que Dios es quien respalda. En la vida de Moisés encontramos un ejemplo similar cuando enfrentó al faraón. Este ofrecía libertades parciales, intentando mantener una apariencia de generosidad mientras conservaba el control sobre Israel. Pero Moisés no aceptó ningún trato que no reflejara la voluntad completa de Dios. Éxodo 10:26 recoge su respuesta: nuestros ganados irán también con nosotros, no quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Moisés estableció un límite espiritual que quebró la ilusión del faraón de mantener dominio. La firmeza en obedecer a Dios destruyó el ego del rey, que finalmente tuvo que ceder ante el poder divino. El orgullo siempre busca reconocimiento, pero cuando no lo obtiene, pierde fuerza. En Lucas 14:11 Jesús enseñó: porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Este versículo muestra que la soberbia no resiste la confrontación con la verdad de Dios. Cuando alguien cree que puede sostener su poder dándote lo mínimo, lo que realmente espera es tu aceptación de ese juego. Pero si eliges la firmeza espiritual de no recibir lo que degrada tu dignidad, se cumple la palabra y la altivez es derribada. La historia de Elías en el Monte Carmelo refleja también este principio. Los profetas de Baal clamaban y se cortaban para demostrar su poder, pero todo era un espectáculo vacío. Elías, en cambio, permaneció firme en su confianza en Dios. Y en Primera de Reyes 18:37 clamó: respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. En ese momento, el fuego descendió del cielo y toda la altivez de los profetas de Baal quedó expuesta como falsa. La firmeza espiritual de un hombre destruyó el ego colectivo de quienes pretendían tener dominio sobre la fe del pueblo. El poder del ego ajeno
se destruye cuando no encuentra espacio en tu interior. Si cedes a las migajas, refuerzas el orgullo de quien las ofrece. Pero si permaneces firme en tu identidad en Cristo, esa estrategia pierde todo efecto. Jesús lo expresó en Juan 14:30. Viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. El enemigo no tenía en Jesús un punto de acceso, porque su corazón estaba lleno de la verdad de Dios. Así también, cuando te afirmas en la palabra y rechazas lo que no corresponde a la abundancia divina, cierras la puerta a toda manipulación. El apóstol Pablo nos exhorta en Efesios 6:13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. La armadura espiritual no solo protege, también desarma el ego de quien intenta imponerse. La verdad, la justicia, la fe y la palabra como espada no son herramientas de ataque carnal, sino armas espirituales que revelan lo vacío del orgullo humano. Cuando eliges esta firmeza, demuestras que tu vida no depende de lo que otro quiera dar, sino del sustento que proviene de lo alto. El orgullo de Nabucodonosor es un ejemplo contundente de cómo Dios mismo destruye el ego cuando alguien se exalta. En Daniel 4:30 el rey dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Pero de inmediato vino el juicio de Dios, y el rey fue humillado hasta reconocer que el Altísimo gobierna sobre todo. Esta historia enseña que el ego, por más grande que parezca, siempre será quebrantado frente a la autoridad divina. Cuando te mantienes firme en esa verdad, no necesitas pelear con quienes te dan migajas, porque su orgullo se derrumbará bajo la mano de Dios. La firmeza espiritual no es resistencia pasiva, es una declaración activa de fe. Santiago 4:7 lo explica con claridad. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir no significa pelear en el terreno del enemigo, sino permanecer en obediencia a Dios. Cuando lo haces, toda altivez que busca alimentarse de ti pierde fuerza. Quien intenta darte lo mínimo esperando tu dependencia, se encuentra con la sorpresa de tu firmeza en el Señor, y esa firmeza destruye el poder de su ego. La historia de Esther ilustra cómo la firmeza espiritual puede revertir decretos de orgullo. Amán, impulsado por su ego, buscó exterminar al pueblo de Dios, pero Esther se presentó ante el rey con valentía y ayuno. Esther 7:6 recoge sus palabras: el enemigo y adversario es este malvado Amán. En ese instante, el plan orgulloso de Amán se desplomó, porque la firmeza de Esther lo expuso a la verdad. Así ocurre cuando eliges no aceptar migajas. El ego de quien pretende controlarte queda al descubierto y pierde todo poder. El salmista lo expresó en Salmos 37:6. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. La firmeza espiritual no busca venganza, sino que descansa en la justicia de Dios. Cuando eliges mantenerte en esa posición, destruyes el ego ajeno, porque dejas en evidencia que tu valor no depende de sus migajas, sino del respaldo del Señor. El orgullo no resiste la luz de la justicia divina y termina colapsando bajo su peso. El profeta Isaías anunció la caída de Lucifer precisamente por su ego. Isaías 14:13-15 revela sus pensamientos. Subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo, mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Esta es la esencia del orgullo: creerse superior mientras ofrece migajas de atención a quienes pretende someter. Pero la firmeza de Dios mismo destruyó su altivez. Cuando permaneces en esa misma firmeza espiritual, repites la victoria del cielo en tu propia vida. El poder del ego ajeno nunca se sostiene frente a un corazón que confía plenamente en el Señor. Jeremías 17:7-8 describe esta realidad.
Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. El ego se marchita cuando encuentra frente a sí una vida que no depende de lo que otro da, sino de las aguas vivas de Dios. Esa confianza es el arma más poderosa para destruir cualquier pretensión de dominio. Así, destruir el poder del ego ajeno no requiere confrontaciones violentas ni discusiones interminables. Se logra permaneciendo firme en la verdad de la palabra, rechazando lo mínimo que busca someterte y declarando con tu vida que solo Cristo es tu fuente. Esa firmeza es suficiente para que el orgullo se desplome, porque el ego no sobrevive donde la dignidad en Dios permanece intacta. Cuando eliges dejar de aceptar migajas y actuar con la dignidad que Dios ya te otorgó, lo siguiente es aprender a descansar en que su justicia y su provisión son seguras. El corazón humano tiende a pensar que al cerrar una puerta quedará vacío, pero la fe nos enseña que Dios nunca abandona a los que confían en Él. En Filipenses 4:19 encontramos una promesa que sostiene a quienes deciden dar ese paso. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. La abundancia de Dios no se mide por lo que alguien decide dar o retener, sino por la plenitud de su gloria. Esta certeza destruye todo temor al futuro, porque tu sustento no depende de las manos humanas, sino del Padre Celestial. La Biblia está llena de episodios donde el pueblo de Dios experimentó la provisión más extraordinaria precisamente después de haber renunciado a lo insuficiente. El ejemplo del maná en el desierto es una prueba de ello. Israel dejó atrás la tierra de Egipto, donde a pesar de la esclavitud, algunos recordaban los alimentos que tenían allí. Sin embargo, Dios les enseñó que no necesitaban depender de migajas de opresores para vivir, porque Él mismo abriría los cielos para enviar el pan diario. Éxodo 16:15 narra el asombro del pueblo cuando vieron el maná y dijeron: ¿qué es esto? Allí comenzó una lección profunda. Confiar en la provisión divina es aceptar que lo nuevo que viene de Dios puede superar todo lo que alguna vez recibieron de los hombres. Jesús también habló de esta confianza en el Sermón del Monte, enseñando que preocuparse por lo que se ha de comer, vestir o recibir es innecesario para quienes conocen a su Padre. En Mateo 6:31-33 dijo: no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Aquí no solo promete provisión material, sino también la manifestación de su justicia. Cuando confías en Él, no hay espacio para el miedo de perder lo poco que alguien te ofrecía, porque sabes que en el reino de Dios lo que se añade es abundancia. El profeta Elías experimentó este principio en medio de la sequía. Cuando el arroyo de Querit se secó, Dios no lo abandonó, sino que lo condujo a Sarepta, donde una viuda sería instrumento de provisión. En Primera de Reyes 17:14 la promesa fue clara: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Así quedó demostrado que cuando una fuente humana se agota, la mano de Dios abre una nueva. Confiar en la provisión divina significa no temer la escasez aparente, porque detrás de cada cierre hay un milagro preparado. La justicia divina también se hace visible cuando alguien ha intentado menospreciar lo que eres. La historia de José lo ilustra con claridad. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, reduciendo su vida a lo mínimo, como si solo mereciera migajas. Pero la justicia de Dios lo exaltó en Egipto hasta colocarlo como gobernador. Génesis 50:20 recoge sus palabras de reconciliación. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien,
para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Este pasaje muestra que lo que otros usan para minimizarte, Dios lo transforma en plataforma para engrandecer su plan. La justicia divina no es venganza, es redención que convierte el desprecio en propósito. El salmista también entendió esta verdad y declaró en Salmos 37, 25: Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Esta afirmación es un recordatorio eterno. Dios sostiene a los suyos. Por eso, cuando rechazas migajas, no debes preocuparte por lo que vendrá, porque la promesa es que nunca serás desamparado. La fidelidad de Dios garantiza que todo lo que falte será suplido en su tiempo perfecto. La justicia y la provisión divina se manifiestan incluso en medio de las pruebas. Job, después de haberlo perdido todo, permaneció fiel, y Dios restauró su vida con el doble de lo que tenía. Job 42:10 dice: Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Esta historia muestra que aunque los hombres te den lo mínimo o incluso te quiten, la última palabra la tiene Dios, y su justicia siempre excede lo que se perdió. Cuando eliges confiar en la justicia de Dios, también aprendes a no buscar tu propia venganza. Romanos 12:19 lo confirma: No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esta verdad te libera de la necesidad de responder a quienes te ofrecieron migajas con resentimiento. La justicia divina es más perfecta que cualquier represalia humana, porque corrige, restaura y engrandece a los que confían. Confiar en la provisión divina también implica aprender a esperar. Habacuc 2:3 enseña: Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Quien se desespera por recibir lo poco que alguien ofrece, termina atrapado en un ciclo de dependencia. Pero quien espera en Dios, aprende que la demora no es abandono, sino preparación para lo que será abundante y definitivo. El Nuevo Testamento refuerza esta esperanza con la enseñanza de Pedro en 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Aquí vemos que incluso los momentos de escasez o desprecio tienen un propósito, porque la justicia de Dios no solo compensa, sino que edifica y fortalece el carácter. Dejar migajas atrás es un acto de fe que se sostiene en estas promesas. Es confiar en que el Dios que alimentó a Israel en el desierto, que multiplicó el aceite de la viuda, que exaltó a José, que restauró a Job y que vindicó a su pueblo frente a los enemigos, también es el mismo que hoy se levanta a tu favor. No necesitas temer el vacío, porque en el lugar donde otros te negaron lo que merecías, Dios está preparando una mesa en presencia de tus adversarios, como lo declara el Salmo 23:5. La confianza en la justicia y provisión divina es el camino que rompe definitivamente la dependencia de lo poco que alguien intenta ofrecer para sostener su orgullo. No se trata de una teoría espiritual, sino de una realidad eterna. Dios nunca falla, y su fidelidad asegura que lo que otros retienen jamás podrá limitar lo que Él decidió entregar. El dolor que produce recibir migajas nunca es un fin en sí mismo cuando se camina de la mano de Dios. Ese vacío, esa sensación de ser menospreciado o reducido a lo mínimo, puede convertirse en la plataforma desde donde se revela un propósito mayor. La Escritura enseña que las pruebas no son señales de abandono, sino escenarios donde el Señor moldea el carácter y prepara a sus hijos para manifestar su gloria. En Romanos 8:28 está la promesa que cambia la perspectiva de todo sufrimiento.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El dolor que parecía inútil se transforma en instrumento de construcción cuando se pone en las manos del Padre. Uno de los ejemplos más poderosos de esta verdad se encuentra en la vida de José. Lo que comenzó como traición de sus propios hermanos, lo que parecía una condena al olvido y a la esclavitud, se convirtió en el camino hacia su destino. Fue en Egipto, en medio de la humillación y el desprecio, donde Dios levantó a José para salvar a multitudes en tiempos de hambre. Génesis 41:41 recoge las palabras de Faraón: mira, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Aquello que fue doloroso al inicio se transformó en propósito cuando Dios reveló su plan. Así sucede cuando dejas de vivir en función de las migajas que alguien te ofrece. El dolor que parecía destruirte se convierte en impulso para un llamado más alto. La cruz de Cristo es la mayor evidencia de cómo el sufrimiento puede convertirse en propósito eterno. Lo que parecía una derrota frente a los hombres, lo que fue burla, desprecio y dolor insoportable, se transformó en la victoria más grande de la historia. Hebreos 12:2 lo explica: el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. El dolor de la cruz se convirtió en redención, y lo que los hombres creyeron como el final